Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio entonces a nuestro primer conversatorio del día de hoy. No sin antes recordarles que todas las memorias y las certificaciones van a estar colgadas en la página de la OES en 15 días posteriormente al evento. Recordarles también que tenemos el almuerzo luego de el siguiente conversatorio en los jardines. Y también recomendarles una actividad que va a haber mañana sobre las 6 de la mañana en el kiosco, una actividad deportiva como cierre o preliminar al cierre del evento. Bueno, estamos entonces ya para dar inicio. Vamos a conversar rápidamente sobre tecnologías emergentes para habilitar la estrategia en entidades de salud. Y para ello contamos entonces con la presencia de la doctora Gloria Lucía Santa. Ella va a ser nuestra moderadora. La doctora Gloria Lucía es contadora y administradora de empresas con experiencia en el área financiera, desempeñando cargos de dirección administrativa y financiera en entidades del sector de prestación de servicios de salud, así como en organizaciones de investigación, desarrollo y consultoría. Además cuenta con experiencia como docente en programas de posgrado en gestión en salud y en diferentes universidades del país. Doctora Gloria, bienvenida, por favor. Sí, toma asiento. Y tenemos a nuestro conferencista invitado, el doctor Gustavo Pinzón Cuéllar. Él es ingeniero de sistemas y computación con especialización en finanzas de la Universidad de los Andes, egresado del programa de desarrollo directivo de INALDE y también certificado como Project Manager profesional de esta misma universidad. Es socio fundador y director general del proyecto Ítaca, compañía de consultoría empresarial para la era digital y co-creador del modelo de transformación digital del Observatorio de Innovación Digital. Y también de la metodología Peripla 12 Squad para el desarrollo de analítica avanzada. Es miembro de la Corporate Advisor Board de la Escuela de Negocios de la Universidad de Rosario. Ha sido docente de varias universidades como Javeriana, el Rosario y la Tecnológica de Bolívar en Colombia y también en universidades Casa Grande y Ecotec en Ecuador, en diferentes cátedras como estrategia, toma de decisiones, tecnologías emergentes, innovación y evaluación financiera, y también participó en la definición de la Escuela de Negocios Contemporáneos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Es profesional con más de 30 años de experiencia que ha incluido el paso por el sector salud, por multinacionales como BellSouth, Movistar, Sam Miller, Latinoamérica, en cargos directivos como director regional de procesos y proyectos de tecnología para LATAM, y director de mercadeo en productos de valor agregado, entre otros, consultor en estrategia de negocio, arquitectura empresarial, planes estratégicos de tecnologías de información, transformación digital, tecnologías emergentes y en Business Analytics. Doctor Pinzón, bienvenido. Doctora, el auditorio es suyo. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Ya nos informaron de la trayectoria de Gustavo. Lo que queremos y esperamos es en este espacio de conversación que tiene el foro, que podamos transmitirle mucho de la experiencia que Gustavo ha tenido en el tema estratégico, pero también que frente a esta nueva era en la que nos está abrumando, que es como tan temeroso, como tan desafiante, nos ayude a entender estas tecnologías emergentes, cómo las podemos llevar a cabo, cómo las podemos involucrar, aplicar en nuestro día a día en nuestras instituciones de salud. Seguramente muchas de sus entidades ya han empezado este camino. Hay muchas instituciones aquí en el país que llevan ya años de experiencia en implementación de estas tecnologías emergentes. Y entonces ya como para dar inicio, Gustavo, ¿cuál sería la primera recomendación que tú podrías dar a todas las personas que están aquí, directivos de distintos niveles de nuestras entidades de salud, para asomarse, abordar y entender cómo iniciar un proceso de implementación de manera estratégica y organizada en las instituciones de salud? Gloria Lucía, gracias, bienvenidos a todos y a todas. Me emociona mucho estar acá, gracias por la pregunta, Gloria L. Digamos que el sector está pasando por un momento bien particular, ¿no? Entonces, cuando uno habla de estrategia en organizaciones,
cuando trabajaba yo en salud por muchos años y luego me fui a otras multinacionales, el modelo es un poquito distinto y lo decía Michael hace unos minutos, la dificultad y lo complejas que son las organizaciones de salud y pues yo lo viví en hospitales, casi en 200 hospitales en este país que tuve la oportunidad de trabajar con ellos de la mano de Gloria Lucía. Y hoy estamos en un momento donde la estrategia hay que pensarla como o estructural o como coyuntural. Y en ese sentido, para responder la pregunta de Gloria L. y poder arrancar con lo que quiero compartirles, es entender si este momento en que estamos para atacar ese problema que tenemos es de manera estructural o de manera coyuntural. Y uno dice, pues es estructural, porque el sector está en un momento muy complejo, pero al mismo tiempo las organizaciones o las instituciones de salud tienen que resolver un problema del día a día, que es la caja, que es las tareas permanentes, si abro o no, o si cierro o no un servicio, es decir, que se vuelve coyuntural, y ahí es donde está la dificultad en los modelos estratégicos del momento que estamos pasando. Mi planteamiento es que, como cuando un paciente llega a urgencias, puede tener un politraumatismo, yo no soy médico, soy ingeniero, pero aprendí mucho, y si tiene politraumatismo uno dice, pero lo primero que tengo que hacer es estabilizarlo, y solo hasta que lo estabilizo es que ahora sí llamo a otras especialidades o están las otras pendientes antes de entrar a trabajar con el paciente. Así pasa con las organizaciones y con las instituciones de salud ahora mismo en Colombia. Entonces creo que en lo que vamos a conversar o en lo que voy a transferirles a ustedes, van a encontrar esos elementos de estrategia, pero aparece la palabra tecnologías emergentes. También lo decía Michael de Plan Pre, decía hay que hacer pequeñas cosas. Lo que pasa es que tienen que ser muy estructurales. Entonces, sin más preámbulos, Gloria Lucía, con esa pregunta introductoria que agradezco mucho, nos metemos en esta presentación en la que me quedan 38 minutos. Entonces, tengo que hacerlo en 38 minutos. Bien, vamos a ver cinco temas, básicamente. Lo primero es cómo se ve la estrategia en la era digital. ¿Es distinta? ¿Es igual a la que hemos hecho siempre? ¿Es Kaplan y Norton? ¿Es el Balance Scorecard? ¿Es Business Model Generation de PICNUR? ¿Es la estrategia emergente de Alejandro Salazar Yusti? ¿Es la iluminación estratégica de Diego Tobar? ¿Cuál de esas aplica en un momento como el que tenemos ahora si es digital? Vamos a hablar de las organizaciones líquidas, que es cómo las organizaciones nos tenemos que adaptar para poder conseguir los resultados. De ahí vamos a movernos a una cosa que se llama el pensamiento ambidiestro, que es como pensar con los dos lóbulos del cerebro desde el punto de vista organizacional, y nos vamos a meter al final con cómo es que las tecnologías emergentes, y digámoslo de frente, la inteligencia artificial, porque también hay blockchain, hay otra cantidad de tecnologías interesantísimas, pero la IA, ¿cómo nos ayuda de verdad? Todos oímos hablar de la IA, pero no resolvemos rápidamente. Y terminamos cómo implementamos esas tecnologías de verdad desde el punto de vista estratégico en nuestras organizaciones de salud. Eso es lo que vamos a tratar. Son hartísimos temas, pero vamos a hacerlo muy por encima y por eso arranco con la primera, que es, hay que pensar más arriba, hay que tener visión de dron. Yo antes decía visión de helicóptero, pero pues ahora como en este mundo tecnológico pues ya uno habla de los drones, ¿no? Y vamos a tocar un ejemplo de drones, porque cuando uno piensa en drones, piensa más como en vigilancia, como en la guerra, y yo quiero mostrarles cómo uno puede voltear eso a un modelo tecnológico que realmente ayude al ser humano, que es lo que también hemos conversado en la mañana hace un rato. Hay que pensar más lejos. Mucha gente dice, no, es que ahora con la tecnología solo puedo proyectar los próximos 6 meses, 2 años, 3 años, y con el problema de la salud, si acaso el primer año, y pare de contar. Resulta que no, que lo que tenemos que es tener esa visión de futuro lo más largo posible, y lo que hacemos es un backtracking, donde nos vamos devolviendo y vamos decidiendo cómo vamos atacando cada pequeño año, o cada pequeño lapso de tiempo. Y lo más importante es más simple. La simplicidad no quiere decir que sea fácil, simple para el paciente, probablemente difícil para nosotros, pero necesitamos cambiar los procesos. No puede ser que a un paciente en algunas instituciones todavía le estemos diciendo que suba a la plataforma la copia de la cédula al 150%. Eso es meterle un modelo tecnológico a un proceso que está mal pensado, mal elaborado, ¿vale? Bien, pero no es suficiente con esos 3 elementos.
la tecnología nos tiene que mover en esta era digital a que hay que hacerlo más rápido, hay que hacerlo con más impacto y a grande, con más riesgo controlado, porque hay mucho riesgo en el sector, pero hay que mantener esa visión sobre la información para poder tomar las decisiones. Y el que más me gusta a mí, aunque no es el que pinté más grande, es en un modelo colaborativo. Si no hay colaboración, no hay innovación, no hay tecnología y la estrategia no se va a ejecutar. Y por eso quiero mostrar un modelo. Traje este porque mencioné varios hace un rato, todos muy buenos. Más allá del modelo estratégico que usen, es cómo en el centro están los resultados clave. Y en el caso del sector salud, los resultados clave se llama el paciente. Y sobre eso tenemos que trabajar. Por supuesto, también tenemos que tener la sostenibilidad financiera. Si no la tenemos, estamos en aprietos. Cuando nosotros arrancamos hace 40 años con los hospitales, que básicamente se quebraba una institución de salud casi que una vez por mes, donde además se diferenciaban los hospitales de las clínicas en términos de quién financiaba o no financiaba al paciente, que era loquísimo. Hoy estamos viendo un tema parecido y es la sostenibilidad de nuestro sector y de nuestras instituciones. En este sentido, hay 5, llamémoslas astas o 5 habilitadores que son la conexión con el paciente, la innovación, la capacidad operativa evidentemente de la institución, los activos digitales y la cultura digital. No importa qué vayamos a hacer, pero tecnológicamente tendríamos que meter en la estrategia cómo uso la tecnología para conectarme con el paciente. Y es chistoso, ¿cómo me conecto? Siendo más humano. Y es cómo humanizo la tecnología. 2, ¿cómo innovo? Ahí vamos a ver la ambidiestralidad o la ambidiestría, que la vamos a revisar en unos minutos. ¿Cómo uso mis activos digitales? La información. Este es el sector probablemente con mayor información que no usamos, que no compartimos. Entiendo y por supuesto lo tengo clarísimo, la confidencialidad de la historia clínica, etcétera, pero necesitamos poder usar la información para tomar las mejores decisiones posibles. Y nuestra capacidad operativa, que siempre tenemos que hacerla más eficiente usando la tecnología, y la cultura digital, que es cómo nos comportamos. Levanten la mano los que han usado inteligencia artificial en algún momento. Muy bien, no, esto está sobradísimo. Esta charla toca pararla ya mismo. ¿Qué tanto esa inteligencia artificial sienten que les ha ayudado seriamente a los resultados de lo que ustedes hacen en su trabajo? Pocos menos, ¿no? Pocos menos, ok. Eso es lo que vamos a tratar de revisar en este instante. Bien. Voy a mi segundo punto, vamos bien, porque ya pasamos el primero y nos quedan 4. Organizaciones líquidas. Hay un autor muy reconocido que es Arun Sharma, que habla de la ambidiestralidad y dice cómo las organizaciones líquidas son aquellas que son capaces en 4 dimensiones de moverse en situaciones relevantes o situaciones críticas. Esas dimensiones él las llama la geografía, una institución que es capaz de moverse geográficamente. A las instituciones de salud les cuesta porque normalmente son de localización, ¿no? No siempre es tan fácil, pero la tecnología ayuda mucho a eso, a poder uno estar geográficamente en otros sitios. La infraestructura, cómo yo puedo rápidamente mover mis activos, y estoy hablando incluso de dinero. No, es que el presupuesto está cerrado, pero está para esto, pero eso ya estaba. Si yo no soy capaz de ser flexible con ello en un momento de crisis, es muy probable que la organización no pueda llevar ese presupuesto a buen término. En la entrega, cómo le doy el servicio al paciente, cómo le entrego ese servicio al paciente de manera rápida y con la calidad esperada, pero además cómo lo hago de manera innovadora, pero sobre todo la gente. ¿Qué tan flexibles, móviles y multifuncionales somos? Y para cerrar este capítulo de organizaciones líquidas, Arun Sharma viene midiendo este indicador que se llama así, indicador de organización líquida y de ambidiestralidad en compañías desde hace muchos años. Lo hizo con las farmacéuticas y, oh sorpresa pitufa, descubrió, pasada la pandemia, que las farmacéuticas que lograron hacer la vacuna del COVID eran las que más alto índice de la medición que él venía haciendo tenían de organización líquida. Por supuesto,
en un año que tenían que sacar una vacuna, imagínense si yo no tuviera un modelo de multilocalidad y multiculturalidad. No, yo por allá no voy. Claro, había que llevarla. Tenía un problema de entrega, time to market. Esto no se podía demorar, no, que les llegue por ahí en 6 meses. Ya estaríamos muertos la mitad de los que estamos acá, ¿cierto? O no, es que toca pedir permiso al headquarter para que pueda yo transferir el presupuesto para invertir en esto. Se pudieron mover rápidamente aquí. Y su gente la enfocaron toda a un tema que era de supervivencia mundial. Es decir, gente multifuncional, móvil y flexible. ¿Qué tantos de nosotros somos capaces de movernos a otras áreas dentro de la institución de salud? Preguntémonoslo y qué tanto podríamos empezar a hacerlo o a pensarlo hacia adelante. Muy bien, va el segundo punto. Van 2 de 5, creo que vamos bien de tiempo. Bien, entonces me meto al tercero. ¿Cómo en la estrategia, recuerdan que hablamos de pensamiento más arriba, más lejos, más simple, más rápido, con mayor riesgo controlado, con más impacto y con más colaboración, pero además planteé un modelo donde toca atacar los resultados de la organización con innovación, con conexión con el paciente, con capacidad operativa, con cultura digital y con los activos digitales. Pero eso no lo puedo hacer si yo no tengo un cambio en mi cabeza, en mi mente. Y eso lo tenemos que hacer con las personas. En este modelo, este es un modelo que creamos, es un modelo propio, donde estamos hablando de cómo hay ideas para llegar a la cima, cómo generamos la ambidestría para llegar a la cima. Es decir, cómo mi lóbulo derecho sigue, o mi lóbulo izquierdo sigue haciendo lo que tiene que hacer hoy, pero cómo mi lóbulo derecho está pensando en cómo construyo y cómo innovo hacia el mañana. Eso es la ambidestralidad de Arun Sharma. En ese sentido, ¿qué hay que hacer? Se ve un poquito clarito, pero se los leo bien. Dice, consolide lo que tiene, o sea, no deje de hacer lo que está haciendo bien hecho. Por supuesto, los procesos, hay que trabajar en los indicadores, los KPIs, claro que sí, pero piense cómo lo que está haciendo lo puede llevar a otro nivel. Y como yo vengo del mundo también de las multinacionales, también tiene que ver con sostenibilidad financiera. Es decir, ¿qué de acá puedo hacer para poder tener ingresos que me cubran los que eventualmente no estoy pudiendo resolver aquí? Pero además ya puedo hacer una cosa que se llama hacer prototipos. Ayer Gloria Lucía me regañó porque me decía que prototipar como palabra no existe. Y es cierto, no existe. Pero hacer prototipos sí. ¿Y qué tiene de ventaja hacer prototipos? Que no es costoso. Que puedo hacer cosas pequeñas, como decía Michael hace un rato. Cosas pequeñas, las probamos. Y si las probamos, entonces si funcionan, ahí entramos con toda la energía a desarrollarlas. Pero además tenemos que tener la mente y a personas de la institución pensando en abrir nuevos caminos, cosas disruptivas. No le tengan miedo a la inteligencia artificial. Voy a ver si soy capaz de hacer una prueba ahora con la inteligencia artificial, con el atreverse. Gustavo, antes de seguir con todos estos temas ya mucho más técnicos de lo que es la inteligencia artificial, creo que sería interesante que nos plantearas y nos aclararas cuáles son las ventajas o desventajas de asomarnos a esta nueva era, a estas tecnologías emergentes como la IA, de manera superficial, sin conocer de pronto cuáles son todas el potencial grande que tiene, por lo tanto los beneficios, pero también sus limitaciones. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué debemos tener en cuenta? Me cae muy bien la pregunta porque acabé de hablar de hacer prototipos. Y todos los que levantaron la mano con IA que la están usando es porque estamos en una época increíble donde todos ustedes pueden hacer prototipos con la IA. No pueden desarrollar lo que va a estar detrás, pero sí pueden hacer el prototipo. Todavía van a depender de los ingenieros de sistemas, sin duda, y yo soy uno de ellos, por fortuna, porque todavía necesitamos que ellos lo que ustedes prototipen o hagan prototipos, lo terminen pudiendo llevar a la realidad. Entonces tienen que jugársela
con eso que está ocurriendo acá para ello, pero tienen que ser conscientes que esto que están haciendo no les resuelve lo estructural, recuerdan, coyuntural y estructural. Entonces tienen que pensar que su institución tenga un mecanismo para que todas esas ideas de todos los que levantaron la mano al principio y luego los que la dejaron agachada porque dicen, sí, chévere, pero eso, pásale las tareas a los chicos, ¿cierto? O para de pronto buscar alguna información. Es mucho más profundo que eso, Gloria L. Es decir, necesitamos realmente no prototipar, sino llevarlo a que se ejecute. Entonces, por eso voy a hablar ahora de nadando en la superficie o buceando con IA. Y lo que vamos a hacer hoy y en un taller que vamos a hacer mañana, que si esta charla sale bien, los esperaré a todos mañana en el taller, porque mañana vamos a hacer cosas para probar con 8 casos distintos de qué se puede hacer con la IA, pero todavía es haciendo prototipos. En 1 hora y media no vamos a resolver el mundo de la problemática de salud con ello, pero sí vamos a entender por dónde movernos. Entonces, me meto un poco a esta diapositiva que me gusta mucho, porque ustedes, aunque están haciendo prototipos con IA, probablemente sin preverlo o sin proponérselo, pueden estar entrando en algo que ya se está hablando, que es el debilitamiento cognitivo. Y eso le pasa a los hijos. Los hijos ya no están tratando de pensar, sino están llenando y dicen, papá, aquí está. Aquí, eso lo dijo ChatGPT, eso lo dijo Gemini, eso lo dijo Gamma, eso lo dijo, y empiezan a tener unos nombres que uno ni reconoce, ¿vale? Pero esto está pasando también con los investigadores. Hay una gran mejora en términos de resultados con los investigadores que hacen investigación científica y con la IA han generado hasta 2 o 3x su producción científica y es mucho más rápida. Pero también está pasando que los investigadores están diciendo, pero ya me volví monotemático y todo se lo estoy dejando a que ello lo resuelva. Entonces, ojo que no podemos caer en esa debilidad o en ese debilitamiento cognitivo, lo dice Flavia Costa, que es una argentina que sabe mucho de este tema, tiene un libro muy bonito que se llama Tecnoceno, como de la época de la tecnología, como el antropoceno, el tecnoceno, que vale la pena leer. Bien, pero entonces los invito a que ustedes hoy, y ya se los han dicho en todas partes, cuando usen la IA para hacer el prototipo, se vayan con el contexto, pues le cuenten un poquito de qué es lo que ustedes quieren que le ayude. Pero por el otro lado, ¿qué acción quieren que ocurra? Porque a veces uno le dice, deme esta información, o qué opinas de esto, o cuéntame qué encuentras de esto. No, llévenlo a una acción o a una pregunta sólida y fuerte. Pero dele un elemento de innovación, dígale cómo lo quiere. Y de qué manera lo quiere disruptivo, distópico, lo quiere tradicional, dele armas para que la IA pueda hacer lo que tiene que hacer. Y dele el formato, cómo quiere hacerlo, ¿vale? Pero no confíen en ella o en él, porque no sabemos si es ella o él. Cuando no confíen, puede ser un él, si confían, seguramente es una ella. Entonces, curen la información. Curen la información. Aquí debe haber médicos, administradores, gerentes, enfermeras, enfermeros. Todos los que estamos acá debemos curar la información. Voy a ver si soy capaz de hacer una pequeña prueba. Para eso necesito muy buena red, pero de pronto no funciona. Para que sientan cómo se hace. Hola Sol, ¿cómo vas? Hola, estoy muy bien, gracias por preguntar. Espero que tú también estés genial. ¿En qué te ayudo hoy? Ya estoy aquí parado enfrente de un grupo de personas y quiero que me ayudes justamente con algo que tiene que ver con cómo generamos realmente cómo habilitamos las tecnologías emergentes para las instituciones de salud. Entonces voy a hacer una prueba contigo a ver si me ayudas. Una es, te voy a dar unos datos de contexto, estamos hablando del tema médico, vamos a suponer que vas a ver a un paciente, vamos a suponer que el médico va un poco a decir todo lo que ese paciente tiene. Yo voy a simular al médico sin serlo, soy ingeniero, así que me puedo equivocar. Y al final lo que necesito es que tú me hagas un resumen, pero con visión médica, de ese planteamiento que yo estoy haciendo, de ese diagnóstico. ¿Te parece? Y te doy ahora mismo el formato.
Claro que sí, me parece perfecto. Así que adelante, dame esos datos y yo me encargo de armarte un resumen con esa mirada médica al final. Vamos con eso. Perfecto. El formato, por supuesto, tiene que tener la identificación del paciente, tiene que tener el nombre, tiene que tener un poco el diagnóstico, tiene que tener seguramente los exámenes que se le han hecho. Ese formato también tiene que tener otro capítulo que es lo que el médico está suponiendo de lo que está viendo y luego seguramente el plan de acción y seguramente unas contraindicaciones finales. ¿Te parece? Perfecto, me parece una estructura súper clara. Entonces lo haremos así. Me das esos datos del paciente, los exámenes, el diagnóstico y lo que el médico está suponiendo. Y yo te armo el resumen completo con el plan de acción y las contraindicaciones. Así que cuando quieras. Vale, súper. Te digo ya mismo. Entonces voy a hablar de algo que me pasó a mí como paciente. Voy a simular al médico. Es un paciente de cédula 79447-577, se llama Gustavo Adolfo Pinzón Cuellar, tiene un dolor cervical ya crónico de hace 5 años, le han hecho varios exámenes, le han trabajado TAC, resonancia magnética cervical, TAC cerebral, le hicieron un estudio de apnea de sueño, todos con resultados no concluyentes, pero este pobre hombre en la mañana siempre se amanece con un mareo tenaz y pues en ese sentido lo que yo creo es que pues hay un componente de estrés importante y probablemente el plan de acción va a tener que ver con recetarle algo para que pueda dormir un poco mejor, probablemente con algo que le distensione muscularmente y que lo vayamos llevando a un camino en el que termine no en un problema crónico, sino que lo pueda resolver. ¿Me puedes hacer ese resumen? Con el formato que te dije, claro. Por supuesto, aquí va el resumen en el formato que me indicaste. Identificación del paciente, nombre Gustavo Adolfo Pinzón Cuellar, cédula 794444577, diagnóstico y exámenes realizados. Gustavo presenta un dolor cervical crónico de aproximadamente 5 años de evolución. Se le han realizado múltiples estudios, incluyendo TAC cervical, resonancia magnética cervical, TAC cerebral y un estudio de apnea de sueño. Todos estos exámenes han arrojado resultados no concluyentes para una causa estructural clara. Suposición del médico: se sospecha que el dolor cervical se ve agravado por un componente significativo de estrés, lo cual podría estar contribuyendo tanto a los mareos matutinos como a la persistencia del dolor. Plan de acción: se recomendará un tratamiento que incluya un relajante muscular suave para reducir la tensión y un apoyo para mejorar el sueño, ayudando así a aliviar el malestar nocturno. El objetivo es abordar el problema de manera integral para que no se convierta en un trastorno crónico permanente. Precauciones y contraindicaciones: se aconseja monitorear la respuesta al tratamiento y evitar fármacos que puedan elevar el estrés o la tensión arterial, considerando su historial. Además, se debe hacer un seguimiento regular y para ajustar el plan si es necesario. Ahí lo tienes, espero que te sirva así. Si te atreverías a plantearnos al menos un par de medicamentos, ojo que no somos médicos ni tú ni yo. Claro, con esa aclaración de que solo lo estamos planteando como un ejemplo, sin ser médicos, podemos mencionar acciones comunes. Por ejemplo, se podría considerar algo como un relajante muscular leve, como una ciclobenzaprina, y para el sueño algo suave como la melatonina. Ambos son bastante conocidos y se usan a menudo en casos similares, siempre con orientación médica. Vale, ¿alguna contraindicación por hipertensión para este paciente? Y con esto cerraríamos. Claro, entonces para cerrar, una precaución importante sería tener en cuenta la hipertensión del paciente. Por ejemplo, la ciclobenzaprina puede elevar un poco la presión en algunos casos, así que habría que usarla con cautela o bajo supervisión médica. Y por supuesto, vigilar que cualquier otro medicamento no interfiera con su presión arterial. Con eso cerramos y ya tienes el cuadro completo. Vale, gracias, Sol. Un abrazo. ¿Alguno había usado esta inteligencia artificial? ¿Alguien que levante la mano? Es ChatGPT, lo pueden usar ya y puede llegar a un nivel de profundidad como el que quisiéramos. Es sorprendente lo que podría. Piensen rápidamente cómo podría uno hacer un prototipo de esto para ayudarle al médico, por ejemplo, cuando está con los residentes. No sustituye al médico, pero esto generaría una velocidad para poder resolver cosas. Pero además, como tiene la información del mundo, tiene una cantidad de cosas con las que nos pueden ayudar. Eso era lo que quería trabajar en este segundo punto. Bien, dicho eso, ahora sí me meto con un tema. Esta es la única diapositiva técnica que voy a presentar. La inteligencia artificial es un espacio de conocimiento
que uno lo puede ir construyendo. ¿Han oído la palabra entrenar a la inteligencia artificial? Bueno, pues yo lo que acabo de hacer sin proponérmelo, la acabo de entrenar. Ya este chat que hice con ella ya empieza a tener resultados y puede sobre eso seguir construyendo. Imagínense si lo hace un médico y no un ingeniero de sistemas, lo que puede hacer con esta herramienta. Pero claro, además él tiene posibilidades de ver cosas, de tener imágenes y visuales, pero yo podría hacer con el mismo Gemini o el ChatGPT, podría hacer un paneo de lo que está pasando acá y él me va a describir con perfección todo lo que encuentra acá en línea. Imagínense eso en una sala de cirugía antes de entrar y validar que todos los elementos están allí, que los medicamentos que están puestos para la cirugía previamente pueden estar allí. Eso sería una ayuda enorme y fuertísima. O coger una historia clínica que llevamos con un paciente o con varios pacientes, por ejemplo, de terapias, que tiene varios terapeutas o terapeutas, ¿sí?, trabajando con ellos, y que eventualmente pueda después hacer el resumen que se demora probablemente al mes por paciente entre 10 a 20 minutos, y para 400 pacientes se puede demorar unos 2 o 3 días, y los terapeutas perdiendo el tiempo en ello y no generando mejor capacidad operativa. O imagínense si pudiéramos coger información de datos donde pueda analizar. Entonces, todo este modelo que está acá se junta en un gran cerebro que es textual, visual, multimodal, pero además de generación de datos. Y todo se hace sobre una cosa que se llama redes neuronales, pero eso es irrelevante, eso es para los ingenieros, es para lo que lo necesitamos. En ese sentido, luego me comunico como lo acabo de hacer, puedo hacerlo por voz, por texto, pero fíjense la velocidad con la que está contestando. Estos son los famosos agentes que hoy ya están empezando a contestar en un teléfono y decirte cosas incluso médicas. Bill Gates decía que probablemente en unos años, si usamos bien la inteligencia artificial, probablemente podemos avanzar mucho más rápidamente, porque todo lo que podría ser consulta de primera vez podría ser apoyada por una inteligencia artificial como esta. Imagínense eso. Dije que esta era la única diapositiva técnica. ¿Por qué? Porque ¿cómo la uno con lo que hemos hablado? Si nosotros, que somos los que sabemos, porque la inteligencia artificial tiene mucha información, pero nosotros somos los que la tenemos que conectar. Eso es el pensamiento estratégico digital. Si ustedes son capaces de poner estas flechitas amarillas para decir en qué momento usan una o en qué momento usan otra, eso es lo que le da valor a esto. Tenemos que ser dueños de la inteligencia artificial, no nosotros ser esclavos de ella, que es lo que nos han vendido permanentemente. No sé si vaya a ocurrir, en un mundo distópico de pronto ocurra, pero por lo menos en los próximos años lo que tenemos que hacer es aprovecharla al máximo y no subestimarla. No subestimarla. Y aquí solo estoy nadando en la superficie. Si les contara lo que está más adentro, las cosas que se pueden hacer son absolutamente increíbles, tan increíbles que yo puedo pensar, entonces quito la tecnología y digo que todo eso que vimos ahí es como un gran cerebro, que sabe mucho, que yo lo puedo orientar, que va aprendiendo y que va aprendiendo para mí o para la institución, para cualquiera de los 5 que dijimos. Recuerden, conexión con el cliente, imagínense esto conectándose con el cliente. Yo puedo simular con ella, por ejemplo, un cambio de cita. Llama al cliente y le dice, oye, mira, la cita, el médico no puede atenderte como estaba planteado, entonces te la propongo para tal fecha, dímela. Imagínense eso en términos de poder liberar a los recursos operativos para llevarlos a un nivel más alto, que es a pensar cómo salimos de esta crisis. Eso es la estrategia, eso es la estrategia. Pero no se libran de los ingenieros de sistemas, como dije, porque esto hay que conectarlo. ¿Y hay que conectarlo con quién? Con las aplicaciones. Yo puedo hacer todo esto, pero si esto no lo conecto con la historia clínica, pues no hice nada. Entonces después le digo, no, entonces digámosle a alguien que coja todo lo que ella dijo y lo transcriba en la historia clínica, en el software que tenemos. Entonces pues ahí es como llevar la cédula al 150% en el nuevo sistema más moderno del mundo, que toca sacar la fotocopia y llevarlo, que todavía sigue pasando. Entre otras, me entregaron mi cédula digital y mi cosa digital y yo dije, buenísimo, ahora ya no voy a… no, la cédula digital con algunos sistemas no funciona, toca con la misma viejita, entonces me tocó volver a guardar la digital y se la saco cuando todo esté funcionando. No sé si me captan lo que está pasando en el mundo ahora mismo. Bien, voy bien de tiempo, entonces avanzo acá. Entonces, claro, entonces yo ya puedo incluso hablar de varios cerebros, porque ya nos venden mucho cerebro. Entonces, ¿cuál inteligencia artificial uso? El ChatGPT 5.0.
¿Qué más da? El Gemini, que es muy bueno, la 2.5 impresionante, mejor para imágenes, mejor para, ¿cierto? Imagínense para ver radiografías. Hicimos unos cursos con unos radiólogos y decía, pero es que esa inteligencia es muy brutica, yo le paso la radiografía y él dice que puede haber un carcinoma y mentira, es que eso no era un carcinoma, es una mancha probablemente de una enfermedad vieja. Entonces le decía yo al médico, enséñale y él va aprendiendo, pero enséñale tú y guíalo y crea tu modelo. Entonces puedo crear un modelo aquí con un cerebro Gemini, con un cerebro DeepSeek, con un cerebro ChatGPT, con un cerebro Gamma, con un cerebro, los que haya. Pero además siguen conectados al cerebro mayor, porque todos estamos conectados al cerebro mayor. Por supuesto no me meto con el tema de confidencialidad, que ahí hay cosas delicadas, ¿no? Porque todo lo que pongamos allá está más que probado que todo lo captura para seguir aprendiendo, todo. Por eso el New York Times tiene demandado a OpenAI por estar usando los periódicos sin haber pagado suscripción, porque los usó todos los periódicos de toda la vida del New York Times para generar información nueva y estar en esa gran discusión. Increíble, ¿no? Bien, sigamos en nuestro sector. Rápidamente, ¿quieren contestar esta pequeña encuesta? Tenemos unos poquitos minutos. Entonces, con su celular, leen y la conectan. Es una preguntita súper fácil de estrategia. A ver qué nos sale por acá. ¿Ya pudieron? ¿Quién ya pudo contestar? ¿No les sale? A los de atrás de pronto, ¿alguien de atrás ya le salió? ¿La pudieron coger? Como cuando uno va al menú del restaurante, ¿no? ¿Seguro? Vamos a ver si van contestando. Entonces voy a pasarme acá. Escape. Porque quiero que vean el resultado. Vamos a ver cómo nos está dando. Oh, está interesante. Ya se los vuelvo a poner, no se preocupen. Si no han podido votar, ahí está sobra decir que ese es José Arcadio Buendía, pintado por inteligencia artificial, con Melquiades, el primer médico de 100 años de soledad, el que trajo el medicamento para quitar la fiebre del insomnio. Y atrasito no se alcanza a ver, pero está Úrsula Iguarán. Bien. Está interesante, miren. Ok, ahí siguen votando. Súper, me encanta. Esto no es inteligencia artificial, esto es Mentimeter, que está inventado hace como 15 años. Pero nunca, la gente no lo usa. Imagínense uno poder hacer esto para cualquier tipo de votación que uno quisiera en cualquier tema. Bien. Nos fuimos por, me gustaría, hoy está ganando la primera. Eso sí me sorprende. Asistente de innovación para iniciativas estratégicas. Curiosamente estuve en un taller esta semana, al comienzo en Paipa, con una entidad muy reconocida financiera, y usamos a Sol para que nos diera ideas. No se imaginan las ideas que nos dio. Les da uno el contexto, le dice que le dé ideas disruptivas y le dice para qué las quiere, y él empieza a botar ideas, porque como él conoce las ideas del mundo entero, pero te las alpargatiza para tu país, para tu realidad. Eso hay que hacerlo. Bien, ok, entonces podemos irnos por esta línea. ¿Cómo creo yo asistentes de innovación para iniciativas estratégicas? Luego dice, mejorar tecnología para enriquecer la historia clínica, me encanta. Luego, mejóreme en 5x las eficiencias administrativas. Yo me hubiera ido por esa, pero me sorprende gratamente que esta gana. Y no está mal lo de analítica aumentada para investigación y el manejo tecnológico para nuestras farmacias, nuestros insumos y nuestros medicamentos para manejo de inventarios. Muy chévere, bien, tengo 6 minutos. Y termino con esto. Muy bien. Entonces, voy a cerrar y prometo contarles un ejemplo, si el tiempo me da, con mi quinto tema, perdón. Entonces, ¿cómo implemento esto en una institución de salud que está en crisis, que estamos todos enfocados en cómo resolver el día a día, en cómo resolver el tema de caja, la facturación, cómo logramos resolver que nos cruce la cosa con la EPS y hacer chulito para que a la EPS le paguen, para que nos paguen a nosotros? Todo eso lo tenemos que vivir diariamente en nuestras instituciones. ¿Hay que dejar de hacerlo? Claro que no. Pero entonces, ¿cómo invento cosas que me ayuden? Entonces, el planteamiento es relativamente simple, pero no necesariamente fácil.
Ojo que no dije que simple no era fácil. Entonces nuestro planteamiento es, el azul no se lee bien, pero lo voy a leer. Hay que armar una especie de laboratorio de innovación en la organización, y eso tiene que ser estratégico. Esto no es nosotros en cada área, esto tiene que venir de la cabeza de la institución. Y ese laboratorio lo que nos tiene que hacer es permitirnos botar ideas y llevarlas y probarlas con el prototipo que tenemos de inteligencia artificial, todos estos que acabamos de decir, y voy a anunciar varios que mañana haremos en nuestro taller. Facturación, cómo mejoro la consulta, cómo doy información para la historia clínica, cómo la puedo resumir, cómo puedo hacer servicios asistenciales, cómo puedo hacer inventario de farmacia, cómo puedo generar mecanismos que me cruce un archivo con otro en segundos. Todo eso se puede hacer, pero hay que probarlo. Entonces, el planteamiento es, probémoslo y vayamos, a medida que vamos probando y dice, oiga, esto como que funciona y me puede dar un valor de tanto. ¿Se acuerdan nuestro modelo CIMA? Consolidar, impulsar, ¿cierto? Luego modelar y luego atreverse. Entonces empiecen a modelar para luego impulsarlo. Y eso lo hacemos con la ayuda de tecnología, seguramente de las áreas de tecnología. Ese laboratorio, ¿quién tiene que estar ahí? ¿Los técnicos? No, tienen que estar ustedes, que son los que saben, los que están viviendo la realidad con el paciente. Esto es un caso súper lindo que hicimos con una institución de salud hace poco. Nos fuimos y yo me fui con mi demostración de sol y entonces le dije, no, entonces las terapistas cuando estén con el niño, entonces lo que van a hacer es que van hablando y entonces él le va armando la cosa y entonces al final no tienen que llenar y no sé qué. Y ellos decían, sí, pero entonces es un rollo, porque entonces el celular, y de pronto uno necesita las manos para estar libre, eso como que no. Y le dimos vueltas y vueltas y de pronto lo que apareció es, no, lo que me sirve más es que me ayude con la historia clínica a hacer un resumen mensual y uno semestral que tengo que entregarle a la EPS que me quita 2 días de trabajo. Y nos enfocamos allá. ¿Quién dijo la solución? ¿El ingeniero de sistemas? No, lo dijeron las terapeutas, porque nos sentamos con ellas y eso es lo que estamos probando allí. Es decir, ustedes son los que le dan el valor a la inteligencia artificial. Claro, ya aquí, esta es la última diapositiva, ya aquí… pues cómo se construye, pues hay que poner un modelo metodológico, hay que poner unos recursos, no son muchos, pero sí hay que pensar en que ese modelo metodológico tiene que ir probando y entregando. Y otros haciendo que esto se meta con todos los sistemas de información y empiece a funcionar. ¿Para qué? Para que generemos valor al paciente, a la calidad del paciente, a las eficiencias y a los costos. Porque hoy, si no le pegamos a las eficiencias, de pronto no va a haber institución en unos meses. Ya hay instituciones que están cerrando servicios y lo están cerrando porque no tienen esas capacidades. Dicho eso, ya adentro uno mira cómo se digitaliza, cómo creo nuevos servicios, cómo incluyo data driven para que la compañía use los datos, o la organización, empoderar al paciente para que se logre transparencia, cómo aporto a la prevención en el área de influencia, cómo aplico… Y aquí empieza un ciclo virtuoso de innovación. Eso es la innovación y hoy lo podemos hacer con la IA para prototipar. Eso es lo que tenemos que hacer para cerrar o para lograr conseguir este camino. Me queda 1 minuto 37. ¿Alguna pregunta más, Gloria L? ¿Alguna pregunta del público? ¿O nos vemos en el taller mañana y verán? Se los recomiendo, va a estar, bueno, claro, está mal hecho que lo recomiende yo porque lo vamos a hacer nosotros, pero la verdad es que aquí vamos a tocar unos casos y vamos a hacer eso cómo se haría, de verdad cómo funciona. Y esto que acabamos de hacer con Sol se llama nadando en la superficie, ni siquiera estamos buceando. Imagínense uno haciendo apnea, imagínense uno yendo a la profundidad como lo que acabó de pasar en Argentina, que encontraron unos animales maravillosos hace poco, creo que hace como un mes que están en las redes, que no conocíamos, en un sitio donde además parecía que no había vida, ¿vale? Eso es lo que tenemos que hacer. 52 segundos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Dale. Bueno, gracias por la presentación. Yo soy Viviana Rodríguez de Argentina. Soy la prima de Sol, te cuento.
Tiene acento argentino, Tiene acento ¿no? argentino, sí, sí. Por supuesto. No, una consulta. Yo soy infectóloga, además de experta en calidad, y una de las cosas que genera mucha dificultad es el relevamiento de observaciones in situ. Y cuando veía hacer esto con Sol, decía, ¿cuán confiable ves vos la posibilidad de entrenar a la inteligencia artificial para hacer vigilancia observada sin tener que relevar el dato en papel haciendo Excels, teniendo que tipear? Es decir, simplemente diciéndole, estoy observando a tal persona que está cumpliendo o no cumpliendo con la higiene de manos en tal sector, a tal hora. Es muy buena, pero hay que entrenarla muy bien. Muy bien. Ojo que la inteligencia artificial es un simulador. Los que vieron o los que vimos Matrix, que por supuesto muchos ingenieros somos fanáticos de esa película, es justamente un simulador, pero simula todo, no solo simula la información, sino él simula que razona, no es que razone, pero simula también que parece que sí, pero incluso miente, porque la inteligencia artificial, según Alan Turing, era cómo la inteligencia era capaz de pretender ser un ser humano, y si soy capaz de confundir a la otra persona de que lo es, se configura la inteligencia artificial, es que incluso miente. Y me ha pasado con documentos reales que le he entregado a la inteligencia artificial y de pronto empieza a dar unos datos que me dicen, pero está loco, esto no es. Pero si tú lo entrenas, sí tienes la certeza de que él va yendo por la línea que tú necesitas. Las primeras de cambio te va a fallar, con seguridad. Pero en la medida que mantengas ese modelo de entrenamiento, ese porcentaje va a mejorar infinitamente. Y ya hay unos indicadores mundiales de confiabilidad de la IA. Solo en el caso se hizo un estudio, porque la IA parece que fuera del 2022 desde que llegó ChatGPT, no. La inteligencia artificial viene de los años 70, 60 y desde el 2010 ya había un trabajo fuertísimo. Hay unos estudios de Archive de MIT que algunos dudan de su confiabilidad porque son como donde preliminarmente hacen los estudios, donde ya están llevando a que la IA es incluso más confiable. Ya se han montado los que han viajado a, no sé, a Denver o a Chicago, se han montado en carros en los que uno no maneja, llega el carro y uno se sienta atrás y esa vaina empieza a andar. Entonces, ¿qué tan confiable es? Y pues las conclusiones que incluso son más confiables que el ser humano, pero el entrenamiento ha sido infinito para hacerlo. En la infectología seguramente hay que ser muy cuidadoso. Michael nos mostraba un ejemplo pequeño allí que hacía para el tema del lavado de manos, que era muy interesante, pero justamente hay que entrenarlo permanentemente. O sea, yo confiaría en ella si está monitoreada y curada por alguien como tú, que está sabiendo qué es lo que tiene que hacer y seguramente lo va a lograr. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Puedo alguna pregunta más? Allí me miraron. Sí, una más. Dale. Pues todo el mundo hoy en día sí habla la parte de la IA, hasta incluso en nuestra institución manejamos algunos procesos, le hemos implementado alguna inteligencia artificial. Ahora, en la parte regulatoria, pues, ¿qué desarrollos hay? Porque hoy en día estamos viendo que hay médicos o partes clínicas que usan la información, las entrenan para ayudar en los apoyos diagnósticos. ¿Hasta qué parte es confiable? Que si bien es cierto, hoy en día para tú manejar equipos biomédicos necesitas certificados que son normalmente estandarizados por la FDA, si lo vamos a nivel internacional. ¿Hasta qué punto ya tocaría que todas esos entes reguladores comenzaran a regularizar todas esas plataformas para los ayudos y soportes médicos? Te contesto, ¿me dijiste Pablo? ¿Tú no? Pedro Pablo. Pedro Pablo. ¿Tú eres de dónde? De Valledupar. De Valledupar, o sea, te lo digo porque la regulación siempre viene más lenta. De hecho, hoy en Colombia Uber es ilegal y no les voy a preguntar cuántos usaron Uber hoy, ¿cierto? Porque la legislación llega tarde. Pero Colombia, particularmente en inteligencia artificial, ya tiene un documento muy interesante del Ministerio de TIC que empieza a moverse por allí. En salud todavía hay muchas cosas por hacer, pero ya ha empezado a haber una regulación alrededor de la confiabilidad y hay unos indicadores que ya empiezan a llamarse como Medical AI
para hacer medición de confiabilidad y, por supuesto, todavía estamos en etapa de prototipo. Entonces, en esa etapa hay que ser muy cuidadoso, estoy de acuerdo contigo, porque no, por más que te pongan la ley o esté regulada, no va a tener los resultados que uno quisiera, sino comprobarla y probarla. Seguramente en un año o dos eso ya empieza a tener mucho mejores resultados, pero ya hay cosas, tanto en Estados Unidos como en China, donde empiezan a validar. Hay una clínica en China que la están probando toda ella en nivel 1 y 2, solo con inteligencia artificial. Y eso hay que ver cómo les va. Entonces uno va mirando cómo les va y con eso va importando lo que tiene que importar. Pero sí hay mucho que hacer en regulación y ni hablar de la confidencialidad de la información, ¿no? Es terrible. Bien. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Muy, muy interesante. Genera más dudas, más retos, más oportunidades también. Les agradecemos a todos ustedes esta participación, que nos hayan acompañado, su entusiasmo. Esperamos que esto les haya aclarado algunas dudas o les genere muchas más dudas para seguir investigando. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Gracias.